Bueno, hola, buenas tardes. Soy la doctora Livia Sánchez de la Facultad de Psicología. Soy coordinadora del área de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento. Pues les voy a explicar un poco sobre las actividades que se realizan en el área de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento. Más que un área, pues es la parte central de la psicología. O sea, si uno tiene interés en saber cuáles las razones por qué las personas se comportan como lo hacen, por qué toman ciertas decisiones, por qué tienen ciertas emociones o cómo representan el ambiente, etcétera, pues uno tiene que mirar los procesos psicológicos básicos y entenderlos para poder dar una explicación en términos del comportamiento. Entonces, la parte de la psicología experimental y la psicología científica pues es el centro de lo que es el estudio de los procesos psicológicos básicos. La psicología en términos generales pues tiene funciones muy específicas que intentan explicar, describir, controlar y predecir el comportamiento. Entonces, si nosotros vamos a desarrollar una teoría que intente hacer cualquiera de esas cosas, pues tenemos que considerar que debemos poder tener la capacidad de explicar o predecir o controlar el comportamiento, porque esa es la forma en la que nosotros podemos resolver los problemas a las personas, ¿no? O sea, si una persona tiene un problema de depresión, por ejemplo, pues yo tengo que entender por qué se genera ese fenómeno, cómo puedo controlar o cómo puedo modificar su conducta o su cognición para que pueda enfrentar las situaciones del ambiente de forma mucho más eficiente y entonces podamos ayudarla a resolver el problema de la depresión en particular, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que los campos o el campo de aplicación del área de las ciencias cognitivas del comportamiento, pues son todos los campos que puede tener la psicología, o sea, que va desde la práctica clínica, pues el desarrollo en las organizaciones, o el orden o la motivación, por ejemplo, en los trabajadores. Pueden tener relación con áreas como las neurociencias, la biología, y en la parte más dura, en la parte, por ejemplo, del análisis de datos, pues pueden desarrollarse pruebas psicológicas, hacer evaluación educativa, o evaluación de cualquier tipo, a partir de la cual se toman datos, se analizan y se trata de predecir el comportamiento de las personas, como por ejemplo en las encuestas de opinión, en donde pues esos análisis nos permiten predecir cómo es que las personas, por ejemplo, van a elegir a un presidente, a un gobernador, etcétera, ¿no? Entonces, eso se puede aplicar como a diferentes tipos de áreas, ¿no? Entonces, me parece que al ser una parte central de la psicología, pues tiene un gran campo de aplicación, y que conforme va avanzando el tiempo, pues los campos de aplicación son cada vez más diversos y amplios, ¿no? Hola, buenos días. Mi nombre es Eric Salazar. Soy profesor de aquí de la Facultad de Psicología y me dedico al área de Psicología Social. Bueno, ¿nos puedes platicar un poco sobre las principales funciones o actividades del psicólogo social? Bueno, el psicólogo social tiene como objeto de estudio al individuo en un contexto social, es decir, cómo los aspectos intraindividuales e interindividuales se ven alterados o se ven influenciados por el contexto social en el cual estamos, sea la interacción simbólica o cara a cara, cómo esa interacción nos afecta como individuos. Se dice que hay dos campos específicos donde nosotros nos desarrollamos. Uno es la academia, la investigación, es decir, en las universidades estamos haciendo eso, tanto docencia como investigación sobre los temas de estudio, y el otro es en el sector público, principalmente en la evaluación de programas sociales e implementación también de los programas sociales. Serían dos de los principales. Como el campo de estudio es tan amplio, se puede decir que todo lo que tenga que ver con un individuo en un contexto social nos compete. Entonces podemos estar en muchos lados, pero principalmente es ahí. ¿Y algunos otros ejemplos del campo laboral donde puede ejercer un psicólogo social? Es en el campo de la publicidad, en el marketing político. De hecho, también está muy relacionada con la psicología política. Muchos colegas están, por ejemplo, asesorando a candidatos, a diputados sobre su imagen, sobre el discurso político que manejan. También es un tema muy cercano a la psicología
social. En las organizaciones, por ejemplo, de hecho el psicólogo organizacional del trabajo es psicología social aplicada a entornos laborales, es una aplicación concreta de la psicología social. Ajá. Actualmente soy profesor e investigador a tiempo completo de la Facultad de Psicología y la línea de investigación de mi laboratorio se centra en aspectos neurobiológicos de la conducta. Particularmente estudiamos algunos mecanismos neuroquímicos a través de herramientas farmacológicas para tratar de comprender mejor particularmente procesos cognitivos, especialmente procesos de aprendizaje y memoria a lo largo de la vida. El área de neurociencias y especialmente las neurociencias de la conducta se dedican a estudiar las relaciones que existen entre el medio ambiente, los sistemas fisiológicos en los organismos y la conducta. Ello lo hacen desde una perspectiva científica, utilizando el método experimental y tratando de encontrar soluciones a problemas, incógnitas, interrogantes, preguntas, ¿no? Que intenten explicar la conducta de los organismos bajo una perspectiva biológica. En la Facultad de Psicología, el área de psicobiología y neurociencias tiene como 3 versiones o 3 derivaciones, más o menos no son excluyentes, pero tienen como campos profesionales un poquito diferentes. El neuropsicólogo y el psicofisiólogo, que se dedican principalmente a aspectos clínicos o de investigación clínica, preferentemente con humanos, y utilizan técnicas o herramientas o estrategias como la evaluación neuropsicológica, el registro electrofisiológico, el electroencefalograma, el registro de señales bioeléctricas y la retroalimentación biológica, la imagenología cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. La otra vertiente, la neurobiología de la conducta, esta tiene una perspectiva un poco más hacia la investigación básica y en esta perspectiva se trabaja o bien con modelos animales o modelos celulares o bien con humanos. Esta perspectiva está un poco más orientada hacia la investigación experimental, mientras que la neuropsicología y la psicofisiología más hacia la clínica, la atención con pacientes humanos o la investigación clínica. ¿Y en qué ámbitos puede elaborar Bueno, un psicólogo que egresa con una formación psicobiológica, neurocientífica, pues prácticamente se puede desarrollar en cualquier ámbito, especialmente o con mayor frecuencia, pues se dirigen y se ubican en centros, institutos de investigación, universidades, o bien puede ser también centros o instituciones de salud, ¿no? Ya sea haciendo atención o atención e investigación. También pueden ubicarse, por supuesto, en clínicas, hospitales, dando servicio, ¿no? Pueden ubicarse también en escuelas, ¿no? Centros educativos, atendiendo problemas de desarrollo, del neurodesarrollo, de neuropatologías, cuestiones de rendimiento escolar asociado a características, condiciones específicas cerebrales, ¿no? Puede trabajar, por supuesto, también en centros de atención para la tercera edad, ¿no? Casas hogar, etcétera, etcétera. Puede trabajar en un ámbito docente o de enseñanza, especialmente en niveles medio superior y posgrado. Puede trabajar también en práctica privada, ¿no? Ofreciendo consultoría o servicios terapéuticos, ¿no? Puede trabajar también en instituciones asociadas a la investigación, por ejemplo farmacéuticas, ¿no? Coordinando, supervisando, participando en proyectos de investigación o de evaluación farmacéutica, especialmente de psicofármacos, ¿no?
Principalmente serían esos los campos más habituales, ¿no?, de desarrollo profesional del psicólogo egresado con formación en esta área. Bueno, yo soy la maestra Ingrid Cabrera, trabajo y colaboro en la Facultad de Psicología de la UNAM, pertenezco al campo de conocimiento de Psicología Clínica y de la Salud. ¿Qué actividades realiza un psicólogo clínico? El psicólogo clínico tiene diversas funciones dentro de los campos, pues digamos, de aplicación fuera de la parte académica, donde puede trabajar, por ejemplo, en zonas de hospitales dando un apoyo tanto a pacientes como familiares, en clínicas pequeñas dando sobre todo atención en intervención, difusión de actividades, también puede dar pláticas, charlas, conferencias, un poco de actualizaciones, hace evaluaciones psicológicas, es decir, utiliza diversos instrumentos, las llamadas pruebas psicológicas, para poder hacer una valoración de las diversas personas, pueden ser niños, adolescentes, adultos, para a partir de eso determinar qué tipo de tratamiento se puede sugerir. Dentro de los tratamientos puede sugerir en algunos casos enfoques terapéuticos, así como algún tipo de actividades, cursos, ejercicios, etcétera, etcétera, para poder mejorar ciertas habilidades, capacidades, algunas características de personalidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el campo laboral del psicólogo clínico? El campo es variado en el sentido de qué tipo de funciones puedes realizar. En ocasiones el psicólogo clínico tiene una participación importante o va relacionado sobre todo a campos que tienen que ver con hospitales, ¿no? Generalmente tenemos la función o la idea de que el psicólogo clínico está en un hospital o en un psiquiátrico dando este apoyo en lo que vienen siendo elaboración de entrevistas, recopilar datos y hacer evaluaciones. Algunas veces dentro de esta participación puede trabajar con ciertas áreas de fortalecimiento en cada uno de los pacientes. Por ejemplo, hay que enseñarles a las personas el control de la ira, el control de la ansiedad, y entonces el psicólogo interviene con pequeñas actividades o técnicas para poder lograr este aprendizaje o reaprendizaje en las personas. Otra área donde el psicólogo clínico puede trabajar es en esta labor de enseñanza o academia. Prácticamente no solamente dentro de la universidad, sino, por ejemplo, haciendo cursos de actualización, pláticas de divulgación científica, por ejemplo, hacer una plática sobre la ansiedad, de la depresión postparto, algún tipo incluso, por ejemplo, de actividades de qué funciones puede hacer el psicólogo dentro de estos campos clínicos. También tenemos otras áreas como de atención principal, que es la intervención en la consulta privada. La consulta privada se centra sobre todo en la evaluación. ¿Qué podemos hacer para evaluar a las personas y a partir de eso canalizarlos? Canalizarlos quiere decir qué recomendación de tratamiento se les puede dar. Sí puede ser dentro del mismo campo psicológico o si necesitamos incluso canalizarlo a otro tipo de especialista, algún médico, algún psiquiatra, etcétera, etcétera, antes de hacer la atención directamente nosotros, digamos, en esta forma directa, ¿no? O en esta forma de atención interna, por decirlo así. Buenos días, soy el doctor Emanuel Martínez, profesor de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Mi área de especialidad es la psicología del trabajo y de las organizaciones. ¿Qué actividades realiza
un psicólogo organizacional, pues lo primero que hay que saber es que son diferentes ámbitos. Uno es la psicología del trabajo, en donde pues abarca todas las actividades laborales de las personas, desde los sectores informales hasta los sectores formales como una empresa o una institución gubernamental. Otra de las áreas es la psicología organizacional, propiamente dicha, y ahí, bueno, las funciones que se abordan es resolver problemas acerca de la organización, los grupos y los individuos que trabajan e interactúan en ellas. Y la tercera área es la psicología del personal o de los recursos humanos. En esta área pues nos enfocamos principalmente a las relaciones formales, contractuales, entre una persona que le vamos a llamar empleado y una organización que le vamos a llamar patrón. Entonces, en esta área nos enfocamos a las relaciones laborales, a ver cómo las personas se comportan, reaccionan, aprenden y perciben su relación laboral. Esas serían las tres áreas principales. Por lo tanto, ¿en dónde puede trabajar un psicólogo organizacional? Bueno, desde el ámbito social, una ONG, por ejemplo, en donde se vea y se trabaje por la lucha de los derechos de las personas en el trabajo, una organización de cualquier tipo, desde una organización política, por ejemplo un partido político, pasando por también empresas o el gobierno, para enfocarse principalmente al estudio y la solución de problemas de las organizaciones, como por ejemplo el compromiso organizacional, el apoyo organizacional, las dinámicas de intercambio entre los equipos de trabajo, y otro es ya en específico en el área de recursos humanos, cumpliendo alguna de las funciones o de los procesos como reclutamiento y selección, como capacitación, como desarrollo organizacional, y bueno, todas las actividades que van acompañadas alrededor para asegurar que las relaciones laborales entre el empleado y el empleador sean sanas. Bueno, yo soy Marco Antonio Rigoremini, soy profesor titular C de la Facultad de Psicología de la UNAM, he ejercido docencia en esta casa de estudios desde hace 38 años, cumplo dentro de 2 días, y soy doctor en Psicología Educativa por la Universidad de Barcelona. ¿Qué actividades puede realizar un psicólogo de la educación? Bueno, un psicólogo educativo vale la pena partir de una caracterización de quién es, una rápida caracterización de quién es un profesional que se basa en el conocimiento de esa disciplina, la psicología educativa, para investigar, innovar y mejorar con respecto a la actividad pedagógica a lo largo de todos sus niveles y modalidades. Obviamente, el fundamentarse en la psicología educativa supone que toma como base el conocimiento psicológico o el saber psicológico como ocurre en las situaciones educativas. Ahora, ¿cuáles son algunas de las funciones que puede desempeñar el psicólogo educativo? Pues son muy diversas, no voy a intentar sistematizar las funciones de diagnóstico y evaluación en general, cada vez de modo más importante, funciones de planeación y programación, tanto curricular como didáctica, es decir, planes de estudio, programas de asignatura, actividades extracurriculares de todo tipo, luego también mucho trabajo de diseño y desarrollo de materiales, de programas, de secuencias didácticas, etcétera. Claramente puede trabajar también en un tema de prevención, sobre todo a través
de actividades de consejo, coaching, orientación, etc. Luego, trabajo de intervención directa, bien sea como docente o bien sea como consultor, asesor de quienes hacen docencia. Luego también trabajos de difusión del conocimiento, de comunicación, de divulgación del saber y en fin, trabajo de investigación o generación de conocimiento para que su disciplina profesional tenga también cada vez una base más sólida desde el punto de vista científico. ¿En dónde puede laborar un psicólogo de esta rama? Pues los escenarios son muy diversos, ¿no? Desde los escenarios formales, que les llamaríamos así, escolares, preescolares, primarias, secundarias, universidades, posgrados, etcétera, escuelas de enseñanza técnica, todavía en el ámbito escolar, establecimientos de educación para adultos, pero también en todo tipo de asociaciones para la capacitación y la actualización profesional, que está muy presente en las organizaciones laborales, en organizaciones de formación a distancia, en instituciones de educación especial, en estancias infantiles, en empresas y fábricas, es decir, organizaciones del sector laboral y productivo en general, en los 3 niveles de gobierno, sector público, federal, estatal y municipal, en centros de investigación, aunque no tan frecuentemente, y desde luego, en fin, en la práctica privada, por ejemplo, atendiendo problemas de aprendizaje o de regularización.